Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista María Melgarejo. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, saludar a la licenciada Gabriela Perona Ceballos, directora ejecutiva del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú. Un cargo tan importante, presidente, que tiene y yo feliz de que sea una mujer, de que esté en el cargo, y felicito y saludo la designación, ¿no? Porque a veces solo hablamos, pero no pregonamos con el ejemplo. Saludo desde ese punto de vista. Pero también mi preocupación es que tengo que hacerlo notar, sin ánimos de ser nada mezquina. Hay muchos profesionales, presidente, que tienen experiencia y que tienen el título, el licenciamiento, lo tienen de 15 años, 10 años, y también podrían aportar muy bien. Lo digo esto porque me informan, me dicen que la señora Perona Ceballos, la señorita Gabriela Andrea, bachiller en Ciencias del Arte, recién se ha licenciado el año pasado, licenciada en Comunicación para el Desarrollo, de la Universidad Pontificia. Siempre el Ministerio de Cultura, presidente, siempre solo contrata a los de la Católica, como que no existiera la San Marcos, como que no existiera la Villarreal, como que no existiera la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, como que no hay profesionales competentes. Hay muchos con títulos ya, con 5 años de experiencia, y de verdad eso me llama la atención. Por intermedio suyo, ojalá nos esté escuchando el coordinador, para que le pueda trasladar al ministro, y sin ánimos de hacerla incomodar a usted, sé que debe ser una buena profesional con buen expertise, pero tenemos que poner en una dirección a alguien que tenga la experiencia. Es muy importante. ¿A qué se debe? ¿Cuáles han sido los términos de referencia? El año pasado recién se ha licenciado y el sueldo no es poco, ¿ah? El sueldo oscila los 20,000 soles, porque tanto critican al Congreso. También hay que hacer notar que el Ejecutivo no está cumpliendo con su rol. Y hay otro punto, presidente. Hablan de austeridad, acá compran una florcita, la prensa ya pues sale ahí, ¿no? El Congreso gasta y gasta, y no manejamos presupuesto, pero ellos sí manejan el presupuesto, el Ejecutivo, y no sé qué necesidad habrá tan urgente que acá no hay frigobares, no hay nada, el congresista no tiene nada casi, pero se hace ver a la población que se tiene. Como es de conocimiento, su despacho, por intermedio suyo a la directora, con total respeto, obviamente, ¿qué necesidad tan urgente ha sido para comprar 2 computadoras por un monto de 27,490? ¿Qué tiene estos televisores? ¿Es bañado de oro? Vale decir 13,685 soles cada uno, para que explique, por favor. También su despacho ha ordenado la compra de una refrigeradora. Presumo yo que todas estas preguntas deben ser una presunción, porque en la realidad no debe ser, porque yo lo escucho al presidente Martín Vizcarra, decir una política de austeridad. Y esto no lo pregonan con el ejemplo. Siempre la doble moral, el doble rasero, ya estamos acostumbrándonos. Y eso creo que no es factible. Eso es por un lado. Por otro lado, presidente, somos 25 departamentos. Cuando se cambió al ministro Valencia, que ahora está en el cargo como ministro de Cultura, hubo una pequeña esperanza y de fe
y la ex ministra que había renunciado, porque pensábamos que iba a hacer cambios así, drásticos, por no decir otra palabra, o hacer un punto de quiebre y darle nuevos aires, oxigenar ese ministerio que por años ha estado atrapado por un grupo así elitista. Entre ellos se reciclan, se nombran siempre la católica. No tengo nada contra la católica, pero eso no garantiza que ellos tengan una visión de desarrollo. Y porque no garantiza nada, porque no vemos ningún plan del bicentenario del Perú. Dice existen 6 ejes principales divididos, algunos beneficiados como Ayacucho, Cusco y Ancash, presidente. Ancash. Y los otros departamentos, presidente. Acá yo saludo que en los sellos postales va a estar Micaela Bastidas, que es digno de reconocer, José Silverio Olaya, pero también hay otras mentes brillantes como Ancash, Santiago Antunes de Mayolo, ¿no? También debería estar en la postal. ¿Cómo hacemos para hacer una política en caras al bicentenario, integrar a los 25 departamentos? No solo tiene que ser Ayacucho, no solo tiene que ser Cusco, con el cariño y el respeto que le tengo a esos 2 departamentos, ¿no? Pero todos tenemos nuestras potencialidades. Chavín de Huántar, patrimonio cultural de la humanidad. Y también tiene como es el Parque Huascarán, declarado patrimonio natural de la humanidad. Entonces, al hacer un plan del bicentenario, tiene que incorporarse a los 25 departamentos. Si no, no estamos hablando con caras al bicentenario una política integradora, y se habla de una política de inclusión. Y más si vamos a hablar, porque una cosa son los ejes transversales, presidente, y otra cosa es la cultura. Pues la cultura tiene que ser el sello principal donde vamos a mostrarle al mundo que cuáles son nuestras potencialidades y como ejes temáticos qué estamos desarrollando y qué vamos a hacer notar al mundo. Así como el otro día han pasado, hay cosas buenas que sí se están haciendo, pero tiene que mejorarse y tiene que integrarse. Y entonces yo quiero hacer notar todo esto, lo que he manifestado, presidente, para que no somos obstruccionistas para nada, somos un Congreso cooperante, porque gracias a este Congreso les da como un instrumento legislativo para que el Ejecutivo pueda implementarlas. Y gracias al Congreso es que el Ejecutivo tiene como agenda pública para que pueda desarrollar pensando en un país visión, en su integridad. Porque si analizamos bien, el Congreso es el único poder del Estado donde reivindica y restituye derechos, y también aporta mucho para el desarrollo socioeconómico. Y entonces, pensando en esa línea, es que quería opinar, porque qué criterios se han tomado para que solo estén 6 departamentos. 6 departamentos, presidente. Entonces, por favor, señorita directora, no lo tome a mal, soy dama, yo saludo por meritocracia, que todo debe ser por meritocracia, y yo sé que usted también lo va a ver así. No tengo nada contra usted en lo personal, sino que hay profesionales con mucha experiencia, expertise, y creo que los términos de referencia tienen que primar, presidente, porque se está luchando por eso, por tantos profesionales que hay, sin ánimos de incomodar a nadie, pero tiene que hacerse cambios en el Ministerio de Cultura y trasladar esto al ministro, porque una cosa es un trabajo de gabinete, una cosa es hacer
una presentación del momento, pero nosotros tenemos que tener respuestas claras y sobre todo que sean sustentables, ejecutables y inclusivas, ¿no? Eso es lo más importante. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Con las disculpas del caso, la bienvenida a la congresista Tania Parrione. No habíamos saludado, pero las reconsideraciones. Tiene la palabra la congresista Ochoa. Presidente, muchas gracias. Siempre por intermedio suyo, presidente, saludar a la directora ejecutiva del Proyecto Especial Bicentenario Perú al 2021. Yo quiero, presidente, con sinceridad, entender de mejor forma la función. O sea, no me ha quedado claro qué rol tiene. Ciertamente hay un decreto supremo a través del cual, ¿no es cierto?, se le asigna funciones, y la primera establece formular y proponer a la presidencia del Consejo de Ministros una agenda de conmemoración del bicentenario de la independencia del Perú. Y lo que hemos visto ahora, desde mi punto de vista, salvo mejor entendimiento, es que es solamente un eje articulador de todos los demás sectores. Entonces no me queda claro el rol, la función, porque tengo una impresión muy sencilla de que es una instancia que acumula las acciones de los demás sectores e informa. Puede ser una percepción errada o errática, pero creo que ahí sería importante que podamos tener mayor precisión de explicación. Porque además, cuando presentan el proyecto, señalan que son responsables o tienen la misión de implementar una agenda. Y en ese sentido, sí creo, presidente, que es importante que se tenga referencia al plan desarrollado por el CEPLAN, ¿no es cierto?, que además lo han ido mencionando, pero no queda claro cómo se convoca a las demás instancias del gobierno y a la ciudadanía. Yo, con todo respeto, no veo un plan, y hoy era un poco que nos presenten el plan y nos muestren el avance del plan. He intentado bajar por internet, solamente hay un PDF en el MEF, pero que lamentablemente no descarga hasta ahora. Pero me gustaría poder conocer, digamos, el plan, o sea, ¿cuál es el plan que ellos han presentado al Consejo de Ministros en función a este decreto supremo 004 del año 2018 del Ministerio de Cultura? El principio no es que lo necesitamos físico, pero sí sería importante saber el plan, conocer el plan. Me parece interesante las banderas del Bicentenario. Creo que hay banderas súper interesantes, sin corrupción. Y entonces sí sería importante conocer del Ejecutivo cuál es el diagnóstico de corrupción. O sea, qué retos tiene y qué metas se espera alcanzar al 2021, al Bicentenario. Me temo que si esto no hacemos, presidente, vamos a pasar y vamos a terminar pasando una fiesta tipo carnaval donde hay presentaciones acá, presentaciones allá, y nos creemos nos creemos el cuento de que somos una república independiente, y no es verdad. Y eso no es verdad. Y no tenemos solamente 200 años, tendremos 200 años de república, de declaratoria de independencia, pero de independencia no lo sé. Y además un proceso que inicia incluso con Túpac Amaru y antes, ¿no es cierto?, el proceso independentista. Entonces, en las banderas del Bicentenario se plantea el tema de la igualdad. Y entonces sería importante conocer cuál es la reflexión sobre igualdad, qué brechas existen, porque habla de brechas, pero no dice qué brechas y cuáles son los retos del ministerio, para decir, oigan, sí, pues al Bicentenario hemos llegado rompiendo estas barreras, logrando estos techos, alcanzando rupturas sobre identidad y diversidad, sobre integración y competitividad, porque la desesperación del Perú, que tal vez para muchos es la única legítima, para mí no, que es entrar a la OCDE, ¿no? Hacerle creer a todo el peruano que estamos en un promedio de ingresos interesantes y por tanto ya entramos a la OCDE y ese es nuestro último reto, entrar a ser aceptados en la OCDE. Y bueno, si eso es integración y competitividad,
No lo sé, presidente. Sobre sostenibilidad, diálogo y reconciliación. O sea, ¿qué está entendiendo el Ejecutivo de cara al Bicentenario, de cara al 2021 sobre diálogo y reconciliación? O sea, ¿qué le vamos a mostrar al país en esta bandera? Entonces, en ese sentido, sí creo, presidente, que hay que empezar a exigir, si no a la comisión o si no a este proyecto especial, si es articuladora de los demás sectores, con los demás sectores, que se construya esta línea de base que le llaman algunos, que a algunos no les gusta, pero el estado de la situación y decir cuáles son los retos. En el tema patrimonial ha señalado muy bien el congresista Villanueva, ¿no es cierto? El tema de la construcción de Tupac Amaru, la casa de Tupac Amaru, me parece interesante, pero creo, presidente, que ahí tenemos algunas cosas que pedir para que la población pueda estar enterada de qué estamos buscando al Bicentenario, porque si no van a ser solamente, insisto, una ciudad o un país con 6 regiones en la que se va a llenar de papeles diciendo que al Bicentenario es el 2021 y que solo va a llegar eso, o sea, la propaganda que estamos en el Bicentenario. Respecto a las megaobras, entiendo que estas sí son un aporte. No sé, claro, de hecho trabajaba con los demás sectores, pero por ejemplo cuando se presenta el tema de los avances, voy salteando obviamente, en la página 9 cuando presentan los avances, presenta por ejemplo más de 47 actividades a nivel nacional y 130 obras emblemáticas al servicio de cierre de brechas. O sea, estoy imaginando que de acá se ha jalado lo que ha hecho saneamiento, lo que ha hecho cultura, lo que ha hecho educación, lo que ha hecho tal, pero son, digamos, agenda que ya está en los sectores. Entonces, que nos quede claro que el plan al Bicentenario es una compilación de hechos de los demás sectores y no es un proyecto especial que propone una agenda de cara al Bicentenario. Entonces, por eso insisto, salvo mayor interpretación. Y ahí también me atrevo a preguntar sobre la agenda internacional. Me gustaría un poco conocer sobre los criterios para poder solamente establecer en la agenda internacional 5 circuitos históricos y por qué en la celebración y cuáles fueron los criterios para elegir estos 10 países: Bolivia, Argentina, Chile, España, Ecuador, México, Colombia, Estados Unidos, Brasil y Canadá. O sea, ¿cuáles son los criterios? ¿Por qué no entra China? ¿Por qué no entra Japón? ¿Por qué no entra, no sé, pues de las Antillas? ¿Por qué no entra Cuba? ¿Por qué no entra qué? O sea, ¿por qué no entra? No sé, de repente, ¿por qué no entra Venezuela? De repente tendrán criterios por qué descalifican a Venezuela, pero que nos digan. O sea, ¿por qué sí entran y por qué no entran estos países? O sea, ¿cuál es el criterio? ¿No? Para poder tener mejor claridad. Y me preocupa también porque a veces este tipo de proyectos especiales concentran en un limenismo de actividades, porque por ejemplo el ceviche es el que va a entrar en discusión, ¿no? Postular prácticas y significado del ceviche. ¿Y por qué no del chiriucho? O de la sopa verde en Cajamarca, o el chuño laua en Puno. ¿Por qué no? ¿Por qué el ceviche? El ceviche lo conoce todo el mundo. O sea, no lo sé. O sea, estoy diciendo cosas que de repente tendrán subjetividad, pero ¿por qué no lo demás? ¿Por qué sí el ceviche? ¿No? No sé. Entonces creo que el Perú es mucho más grande que solo Lima, que solo el Cusco, que solo Taz, que solo... Pero es muchísimo más grande. La Amazonía no aparece por ningún lado. Y una de las primeras gestas de independencia es de 1492. 1492, el primer grito de libertad en la Amazonía peruana. ¿Quién lo sabe? ¿No es cierto? Santos Atahualpas, por si acaso. Por ahí me equivoque el nombre. Pero la Amazonía tuvo mucho que ver en este proceso independentista también. ¿O no? Entonces, creo que ahí nos falta un poco más ser peruanos, sentirnos realmente libres de definir nuestra agenda. Y en ese sentido planteo los concursos festivales. Gran gira nacional e internacional de elencos retablo bicentenario. ¿Quiénes lo integran? ¿Un grupito de Lima que ha ido tal vez a Rusia?
O sea, va a estar el grupo, no sé, pues, se llama, creo, el Conservatorio de Música, ¿cómo tiene? La armónica, en Piura ahí, ¿no? Tenemos la Orquesta Sinfónica de Piura, ¿va a estar acá? No lo sé, de repente solo Lima. O sea, ¿quiénes son la gira internacional de elencos Retablo Bicentenario? ¿Un grupo de actores que contratamos para que nos representen en algún lado? ¿O son los grupos culturales? En Cusco, por lo menos, tenemos a Mauta, Filigranas Peruanas, Perú Artístico, el Centro Josco de Arte Nativo. No sé, ¿ellos van a ser los que nos van a representar en esta feria internacional? ¿O es un grupo que se contrata a sueldo propio, trabajadores del arte, que está bien, pero que no nos digan? Que no nos digan. Eso, ¿quiénes son parte del retablo? En el caso por eso, presidente, cuando se ponen las banderas, que me parece muy importante, y no hay un análisis de brechas respecto a las banderas del Bicentenario, y no hay retos, entonces lo único que va a pasar con el Bicentenario, presidente, es que vamos a hablar sobre las obras emblemáticas. Eso va a ser el Bicentenario, ¿no? Entonces hay desarrollo de un diagnóstico de 15 sitios emblemáticos de la independencia nacional, por ejemplo. Yo soy profesor y por eso estoy en la Comisión de Cultura. Dice, desarrollo el diagnóstico de más de 15 sitios emblemáticos de la independencia nacional, y dice, como Huaura, Quinoa. Me voy a quedar en Quinoa. ¿Ya? Me voy a quedar en Quinoa. ¿Cuál es el diagnóstico de la educación en Quinoa? ¿Qué vamos a mejorar en educación en Quinoa? Su infraestructura educativa, su nivel de logros de aprendizaje. La gente de Quinoa tendrá mejor acceso a la salud, se sentirá más libre de ser peruano porque siente que el Estado le atiende el derecho de ser ciudadano. O es simplemente, vamos a construir alguito ahí que puede ser de gran envergadura y de gran costo, y las personas nuevamente a un lado, fierro y cemento, fierro y cemento. ¿Cómo está la infancia en Quinoa? Ese es el diagnóstico para decir, los peruanos nos sentimos libres porque podemos hacer ejercicio ciudadano de ser peruanos y de querer este país porque este país nos atiende como Estado. Y entonces yo garantizo salud integral para los niños, educación gratuita intercultural para los niños, inclusiva, etcétera, etcétera. O ni una sola mujer violentada, no lo sé, pero este diagnóstico de 15 emblemáticos, y entonces luego ¿en qué va a quedar? Plata para la puesta en valor, que está bien, pero no es solamente eso. Creo que las personas tenemos que empezar a sentir que podemos celebrar y sentirnos independientes, y eso creo que no contiene el plan. Fierro, cemento, fierro, cemento, fierro y cemento. En los avances, la presencia en la sede cultural de los Juegos Panamericanos, bueno, no entendí en realidad qué significa. Y claro, ya para ir cerrando, presidente, en la articulación con gobiernos regionales y municipales tengo una preocupación sobre el modelo de parque cultural. Nosotros somos un país multicultural. Para algunos y muchos de nosotros, como yo, creo que somos un país plurinacional. Pero bueno, estamos declarados como multicultural, plurilingüe, etcétera. Si somos pluris, ¿por qué tiene que haber un modelo de parque cultural para ser replicada por cada gobierno regional? A mí no me gustaría que el Parque Cultural de Cusco sea igual al Parque Cultural de Lima. A mí no me gustaría que el Parque Cultural, seguramente a los huancaínos nos gustaría que el Parque Cultural de Cusco no se parezca al Parque Cultural de Junín. O sea, no estoy diciendo que no quisiéramos un parque cultural, pero ¿por qué no? Más bien cada región construye su propio modelo de parque cultural. Pero acá dice modelo de parque cultural para ser replicado, o sea, copiado por todas las regiones, por cada gobierno regional. No lo sé, o sea, creo que, presidente, podríamos aportar más, como le han dicho a mis colegas, para poder sentarnos a que sea el principio de la conversación y poder enriquecer este tema. Y finalmente quisiera saber cómo es que se asume
en que el tema del control que estaban hablando, ¿no? El control económico. ¿En qué página web podemos ver el nivel de transparencia del uso de los recursos? Porque creo que han hecho unas observaciones legítimas que hay que empezar a verlas y que sean públicas y que no aparezcan que alguien camufló, retiró y está tratando de presentar una desacreditación. El presupuesto 2018 fue de 2 millones de soles y el presupuesto 2019 es de 1 millón de soles. O sea, ¿por qué bajó? O sea, no me queda claro. ¿Y cuál es el mecanismo a través del cual se plantea los informes? Pues entiendo que aquí en la resolución, en el decreto supremo, se habla de que hay una responsabilidad de informar, un mecanismo de información, pero me gustaría saber un poco cuál va a ser ese mecanismo y si esto simplemente es una recopilación de hechos y prioridades que tienen los demás sectores, presidente. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Congresista Pariona, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludando la presencia de la directora del proyecto especial al Bicentenario. Creo que es una sesión bastante importante, dado que desde el Parlamento también tenemos una comisión multipartidaria al Bicentenario y lo conforman distintas bancadas políticas. Y creo que es importante tener conciencia de que el Bicentenario es de todos. Y creo que todos los ciudadanos peruanos tenemos que mirar a esa no solo celebración, sino la proyección hacia escenarios futuros de mejores condiciones para los peruanos, también asumiendo un rol activo dentro de lo que implica estos 200 años de república. Creo que es un primer elemento que incluso debe generarse desde el ámbito educativo, con los estudiantes, el ámbito universitario y los gobiernos locales. O sea, no todo va a venir del gobierno nacional. A mí sí me parece importante que se haga la articulación con los sectores. ¿Por qué? Si tienes un distrito con pobreza, sin proyectos de agua para riego, sin una comunidad saneada, saneamiento, digamos, básico, y de pronto el alcalde prioriza otros proyectos, otras necesidades y no estas, entonces ¿a qué bicentenario vamos a llegar, no? Yo creo que más bien necesitamos que a partir, ojalá la del proyecto especial, en conjunto con los distintos gobiernos regionales y locales, podamos proyectar esos nuevos y mejores escenarios de vida para nuestros pueblos y de manera articulada que los alcaldes, los gobernadores regionales también vayan en la misma dirección, porque lamentablemente en nuestro país, claro, siempre decimos lo de la descentralización y tal, pero en la práctica la verdad es que ocurre un centralismo, pero también ocurre un centralismo desde la nacional, a veces es mucho más resaltante, pero también ocurren centralismos regionales. Las regiones que no concentran decisiones en la región y no necesariamente hacen la articulación y la coordinación con los gobiernos locales. Pero a lo que quiero decir es que el Bicentenario permita convocarnos a todos y a todas los actores, ya sean sociales, académicos, culturales, políticos, estudiosos de la historia, y que podamos tener una visión, por un lado, prospectiva, mirando el pasado, la memoria histórica y del rol que cumplieron hombres y mujeres para lograr la independencia. Y yo quiero saludar en ese sentido la iniciativa que tiene el proyecto especial de resaltar y reconocer el rol de las mujeres en el proceso de la independencia. Algo que desde mi despacho habíamos ya empezado una iniciativa de propuesta de ley para formularla incluso en el Parlamento, porque hay algo que es invisible, presidente, y es el aporte de las mujeres en el proceso de la independencia. Y son sobre todo figuras masculinas las que tenemos en los billetes, en los reconocimientos que se hacen. En esta misma sala tenemos una figura masculina, los bustos son de hombres, las plazas tienen bustos de hombres, como si solo los hombres hubieran generado un proceso del bicentenario, la independencia que hoy celebramos en el Bicentenario. Pero creo que sí es importante resaltar figuras femeninas como la de Micaela Bastidas, María Parao de Bellido, también Tomasa Condemaita, Tito Conde,
también Ventura Jalamaki en Ayacucho, de quien no se dice mucho, pero eso seguro nos va a permitir también hacer una revisión de nuestra historia de manera reflexiva a estos contextos actuales, porque no solo necesitamos revisar la historia para decir, ay sí, así era, sino cómo también le damos un giro importante a ese reconocimiento de los roles distintos que han tenido ciudadanos peruanos y también ciudadanos de otras nacionalidades. Y Ayacucho, presidente, no es por nada que está aquí en el papel puesto como prioridad, y es que Ayacucho fue, además, el escenario del sello final de la independencia. Las Pampas de Ayacucho, en el distrito de Quinua, fue el escenario en donde se selló finalmente la independencia. Y el 2021, por supuesto, se da la proclamación y es la que oficialmente el Perú está celebrando, recordando, pero el 2024, presidente, para los ayacuchanos, para el Perú y para países sudamericanos, se da el sello del Bicentenario. Y yo saludo a que en este plan lo dicen, en todo caso, de manera explícita, en algunas precisiones, de que se trata de un bicentenario que se remite al año 2021, pero también al año 2024, reconociendo que el proceso de independencia no acaba el 2021. Y en ese sentido, nosotros desde Ayacucho, desde el despacho parlamentario, así como con la Comisión Multipartidaria al Bicentenario del Congreso, sí tenemos toda la disposición, presidente, de articular acciones, iniciativas y trabajo coordinado para que todo lo que se está proyectando incluya la participación de los ciudadanos, las prioridades regionales sentidas por el pueblo, no por la autoridad, no porque el gobernador regional se le ocurra hacer un parque, se haga un parque o como él quiere, sino como la ciudadanía aspira. Y creo que en ese sentido ya hay lecciones aprendidas de distintos, además, gobiernos, en donde no necesariamente se tomaba en cuenta la participación de la ciudadanía, y que en esta ocasión, de cara al Bicentenario, la gente tiene que involucrarse. Y es más, ya la gente se viene involucrando. En Ayacucho, presidente, tenemos dos batallas antes del proceso en sí mismo de la independencia, que antes no eran visibilizados ni conocidos, y la ciudadanía conformó una comisión cívica al Bicentenario junto con alcaldes y han empezado a visibilizar, por ejemplo, la batalla de Sechapampa en la zona de los Morochucos, y entiendo que está colocada dentro de los efimérides que va a sacar el proyecto especial, y me parece muy bien. Ahí nuestro aporte es que también consideremos a la batalla de Trigopampa, que tuvo lugar en el distrito de Guaya, en Víctor Fajardo. Y hechos como estos tienen que sumar. Pero ¿qué es lo que en el fondo quiero transmitir, presidente? Justamente para evitar de que esto no concentre solamente iniciativas e ideas proyectadas desde el nivel nacional, necesitamos la articulación con los 3 niveles de gobierno y articulación intersectorial para que los alcaldes tengan la misma visión, el mismo horizonte, en el buen sentido de la palabra, de lo mismo. No se trata de copiar ni réplica, pero las prioridades locales se van a traducir en hechos y en realidades si es que estas son articuladas. Lamentablemente eso no ha ocurrido por años, presidente, y tenemos pueblos que tienen plazas bellísimas, ¿no? Basta poner de ejemplo a Echarate, una plaza impresionante, y de pronto tienen niños con anemia. Entonces, claro, si tenemos esta situación, ¿no?, de doble rostro, en una bellísima y en la otra todavía con índices de anemia hacia los niños, no podríamos celebrar un bicentenario. Y por eso es importante la articulación con sectores, para luchar contra la violencia hacia las mujeres, para luchar contra la anemia, o reducir, por lo menos, bajar esas altas cifras que hoy, la verdad, enrostran a las regiones. Culminar, ojalá, presidente, con la titulación colectiva de las comunidades nativas y campesinas. Por eso es importante la articulación con sectores. Los pueblos indígenas, presidente, aspiramos que en el Bicentenario todas las comunidades, las 10.000 comunidades, tanto de lo andino y amazónico, tengan seguridad jurídica y no se vean hoy afectados por minería ilegal, por tala ilegal, por narcotráfico, por traficantes de terreno, por deforestación, por todo. Y no tengan siquiera la mínima seguridad jurídica sobre sus territorios, que han sido además ocupados ancestralmente e históricamente. ¿Eso implica articulación? Sí, yo creo que ese nivel de articulación es que el proyecto debe conectar.
Es un resumen, entiendo, para la fácil comprensión seguramente de nosotros los congresistas, pero estoy segura que la directora podrá tomar nota de estas aportaciones que estamos haciendo en aras de nutrir las estrategias, la metodología, así como la intervención articulada con los 3 niveles de gobierno, presidente. Yo solo quiero invocar a que los procesos regionales, porque también se están conformando comisiones multisectoriales en las regiones, sean partícipes activos, desde abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Nosotros desde el despacho logramos aprobar a través de una ley la declaratoria como interés nacional, todas las actividades que impulse la Comisión Multisectorial al Bicentenario de la Batalla de Ayacucho al 2024. Obviamente queda incluida al 2021. En Ayacucho ya hay un inicio de esta